Listo. Pues, pues buenas noches. Soy Sergio Alejandro Gordillo Bautista del grupo de programación 744, 745 y vamos a dar por iniciar la exposición sobre los algoritmos de ordenamiento que son mayormente utilizados en programación. Somos los siguientes participantes: Sergio Alejandro Gordillo, Sergio Andrés Manosalva, Sebastián Duarte Barreto y Niño Arandia Nicolás Santiago. Y el primer algoritmo de ordenamiento que veremos será el quicksort. Por mí. ¿Cómo funciona? El quicksort es un método de ordenamiento que es principalmente utilizado para, bueno, como el resto de métodos, es para ordenar valores o elementos de manera automática por medio de un código, por medio de un algoritmo. En este caso, lo iremos viendo a continuación, se designa primero, y vamos, aquí tenemos los ejemplos de los elementos que se usan en un algoritmo quicksort, que son los elementos a ordenar, los cuales son estos son los elementos a ordenar, y dónde se van a ordenar los elementos, que estos dos lugares son derecha e izquierda. La izquierda, bueno, lo veremos a continuación, que es acá. Lo primero que hacemos al momento, lo primero que hace un algoritmo al momento de desarrollar un algoritmo quicksort es designar uno de los elementos como un pivote, que el pivote en este caso, para facilidad para facilidad de la situación, vamos a designar que es el número 3 entre los posibles números 1, 2, 4, 5 y 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace el algoritmo quicksort? Lo que hace es, dependiendo del número o el valor o el elemento que tenga como pivote, ordenará el resto de elementos independientes a él como mayores o menores que él, que esos son los que irán ubicados al lado de la izquierda o la derecha. Ejemplificando. En este momento, en este lado, tenemos los valores que son menores que 3, que siempre irán al lado de la izquierda, y a la derecha sí irán los mayores, que en este caso serían el 2 y el 1. Y continuando, serían aquí a este lado los elementos que son mayores que el pivote, que en este caso son el 5 y el 4. En este momento lo que se hace es ordenar, o sea, ordena todos los elementos en una fila. O bueno, simplemente los ordena, y ya. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Los dos grupos que se generaron por el seguimiento del algoritmo, por el desarrollo, se reordenarán como se ordenó al principio con el pivote. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Lo que podemos ver acá es que entre el primer grupo que teníamos acá, el primer grupo que es el grupo de la izquierda, los menores que 3, que son 2 y 1, se designa un número aleatorio o un elemento aleatorio, o si lo preferimos, podemos designarlo nosotros mismos. Se designa como un número como pivote, cualquiera de los dos. En este caso, por facilidad de la situación, diremos que es el 2. ¿Qué es lo que pasa a continuación? El 2 pasa a ser un pivote. Y este pivote pasa, si tiene más elementos, pasaría a designar cuáles son menores y cuáles son mayores que él, que en este caso solo son 2, entonces el pivote y el menor que él sería 1. De esta forma, quedando organizados de esta manera, que tenemos que el pivote y el número menor, que es 1. A continuación, se toman el otro grupo que se generó al principio de los números mayores que el primer pivote, que era 3, que en este caso son 5 y 4. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo que pasó
anteriormente. Se pueden ver se generan dos grupos un grupo en el cual un número o un elemento aleatorio se designa como un pivote de igual manera, como lo podemos ver acá, y se pasa a ordenar ese grupo con el número menor o el número mayor o el elemento menor o mayor que tenga en ese dado caso. Que en este caso el pivote fue designado como el 5 y el número menor, que en este caso es 4. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Lo que pasa es que al ser ordenados los grupos y si en un dado caso se generan más elementos, lo que pasará es que de esos grupos que se generen al primer contacto con el pivote, que en este caso fueron, vamos a mirar por aquí rapidito, un momento. Aquí. Que en estos grupos que se generaron al principio se, se pueden generar más subgrupos dependiendo del número de elementos que tenga ese grupo. ¿Por qué le digo esto? Porque pueden ser ordenados de manera no infinita, pero sí de manera muy extensa, dependiendo, como ya lo dije, del número de elementos que tenga el grupo. Y eso, pues en este caso, por facilidad de la situación, otra vez, lo veremos con solo 5 dígitos, que es para poder organizarlo de manera más fácil. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Con una vez los grupos organizados de mayores y menores, volvemos al principio, a donde podemos ver el pivote inicial, en cual este caso era 3, y lo tenemos con los grupos ordenados que le seguían, que es el 1, 2, 3, que quedó el pivote inicial, y 4 y 5. De esta manera nos quedarían organizados de menor a mayor los elementos que se inserten en este algoritmo. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Podemos decirle al algoritmo cómo queremos nosotros recibir esta información, que en este caso sería recibirlo que sería de leerlo de derecha a izquierda, o sea, derecha representa los números mayores que el pivote, izquierda representa los números menores que el pivote, que es lo que podríamos decirle al algoritmo en este momento. Y listo. Muchas gracias por ver. Y listo. Mi nombre es Sebastián Duarte y voy a explicar el método de ordenamiento por inserción. Entonces, primero tenemos este ejemplo de un arreglo de letras de 5 elementos y vamos a ordenar de la Z a la A. Entonces, voy a explicar cuál es su funcionamiento y el proceso en el que se basa para ordenar los elementos. Entonces, primero que nada, como su nombre lo dice, inserción, se basa en insertar los valores mayores según la posición que vaya cambiando. Entonces, es muy importante en este algoritmo su posición. Entonces, primero que nada, empezamos desde la posición número 0, que indica esta flechita. El elemento en azul indica el elemento en el que se está analizando en ese momento. Entonces, primero hay que darse cuenta de este condicional que dice, si la letra a la izquierda es mayor a la actual, se cambia. Entonces, en este anterior vemos que a su izquierda de la C no hay nada, por lo que ya estaría ordenado. Entonces pasaríamos a la posición número 1 y que se va a preguntar si la letra de la izquierda es mayor a la actual, se cambia. Entonces, si la C es mayor a S, se cambia. Como estamos de Z, pues va a ser mayor, entonces va a haber un cambio. Y de la misma manera que en el anterior, a su izquierda de S no hay nada, por lo tanto está ordenado. Y pasamos a la posición número 2 con la letra K y se va a hacer la misma pregunta si C es mayor a K, y como esto es verdadero van a cambiar de posición. Y así con la C, S es mayor a K, si es así se cambian, como no es, entonces pasamos a la siguiente posición que sería la tercera. En la T vemos que a todos los elementos a su izquierda ya están ordenados y los de derecha faltan por ordenar. Entonces
entra en el mismo condicional y se pregunta si C es mayor a T, y como es verdad, se van a cambiar. Y de la misma manera pasa con K y con S. Y ya a su izquierda ya no hay más elementos, por lo tanto pasa a la siguiente posición ya que está ordenado, que es la cuarta con la W. Y como C es mayor a W, K es mayor a W, S es mayor a W y T también, W va a estar en la última posición y ya a su izquierda no hay nada, cambiaríamos de posición y como ya no hay más posiciones del arreglo, ya estaría ordenado y el condicional habrá terminado. Entonces acá voy a explicar las partes fundamentales del código por el método de inserción en ordenamientos. Entonces vemos que tengo un arreglo de números X y lo importante es tener acá un auxiliar que va a hacer los cambios de la variable y la posición que va a controlar. Entonces acá vemos que la posición va a ser igual a i y el auxiliar va a ser igual al número de los arreglos. La parte más importante del método por inserción sería este while, lo que nos dice que mientras que la posición sea mayor a 0, y esto es porque a su izquierda de la letra ya no habrán más elementos, por lo tanto tiene que comenzar desde la 1 y así sucesivamente. Y que el número a su izquierda sea mayor al actual. De ser así, pues va a haber un cambio y va a disminuir en vez de aumentar, porque acá vemos que empieza a disminuir hasta llegar a la posición número 0 y de esta forma se cambiaría el número del arreglo. Y acá ya sería imprimirlos de forma ascendente o descendente. Entonces compilamos y vemos que ya están ordenados de esta manera. Del mismo modo pasaría con los nombres del curso y esto ya sería pues haciendo un cambio de como son cadenas y ya sería acá en ascendente y descendente. Entonces de la A a la V, de esta manera pues ya queda explicado el método por inserción. Continuando con los métodos, seguimos con el método de selección. ¿Cómo funciona? El algoritmo de ordenamiento por selección consiste en encontrar el menor de todos los elementos del arreglo o vector e intercambiarlo con el que está en la primera posición, luego el segundo más pequeño y así sucesivamente hasta ordenarlo todo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Como podemos observar, tenemos un arreglo de 5 números, el cual vamos a ordenar con nuestro método de selección de manera ascendente. ¿Cómo lo hacemos? Pues el método de selección consiste en que de este arreglo va a tomar el número más pequeño y lo va a reemplazar por la primera posición, de esta forma. 22, 12, 7 y 5. Como podemos observar, se reemplazó el 2 por el 5. El siguiente paso que hace este método de selección es tomar el siguiente número más pequeño y reemplazarlo en la segunda casilla. Entonces, tomaría el 5 y lo pondría en la segunda casilla. De manera que el 2 ya lo descarta porque es el número más pequeño. Seguiría el 5, el 22, no, el 12, el 7 y el 22. Lo reemplaza. Luego toma estas tres hileras y busca el número más pequeño y lo reemplaza por la tercera casilla. 2, 5, 7, 12 y 22. Luego busca el número más pequeño, lo reemplaza por la cuarta. En este caso ya está reemplazado, por lo que nuestro método de selección habría terminado. Bueno, ahora toca el arreglo burbuja. Este consiste en hacer grupos de a dos e ir comparando los elementos.
Si un elemento es mayor que el que se está comparando, en la siguiente posición se intercambiará. Bueno, acá yo hice una emulación de cómo serían los nombres. Se comparan de dos en dos. Si, digamos, en este caso, Vanessa Carolina es mayor a Sebastián, Vanessa Carolina subiría y Sebastián bajaría. Podemos ver acá cómo se van comparando. Si no hay diferencia, no cambia nada. Acá, por ejemplo, podemos ver que Malcolm bajó y acá Malcolm volvió a bajar, porque Malcolm es mayor que Pablo y Malcolm es mayor que Mateo. Siguiente. Bueno, acá vemos que Alex Gabriel ya es mayor que todos esto, según la comparación. Entonces Alex Gabriel ya se fijaría, quedaría, digamos en este caso, en verde. Seguiría bajando, seguiría comparando, bajando los que son mayores. Seguiría bajando. Y aquí en este caso los que ya están en verde y los que ya están fijados no los tocaría para nada. Bueno, en este caso ya completo la lista, que haría de esta manera. Ahorita la comparamos según el Sinjai. Y pues un problema de este ordenamiento es que le cuesta mucho trabajo a la máquina, ya que tiene que hacer muchas variaciones. Digamos, en este caso fueron desde la página 3 hasta la 36, 34 intercambios que tuvo que hacer y mirar si eran similares, mayores o iguales. Bueno, y esto se debe a que en programación hay algo que se llama ATSI, que es como una tabla de valores y se le adjudica un valor a cada elemento. Digamos acá, en las letras, esto tomaría las tablas de los valores. Si, digamos, acá, SE, Sebastián, tiene caracteres que son mayores a los caracteres que tiene Sergio. Entonces, Sebastián sería mayor que Sergio, según la tabla de AXI, se llama. Y bueno, ahora miramos el código en Sinjai. Acá introduciríamos los nombres de las personas. Pondríamos una variante temporal por la cual se intercambiarían los nombres. Iniciaríamos como un tipo de matriz. Y acá diríamos que sin nombre 1, bueno, iniciaríamos con nombre 1, o sea, nombre I y nombre J. Entonces acá, al temporal, al char temporal, se le adjudicaría el nombre del 1, acá iniciando la variable. Siguiente esto, se compararía este y este. Si este es mayor que el I, si nombre es I es mayor que nombre J, entonces se procedería a que nombre J fuera el archivo temporal. Y pues acá se imprimirían los valores y podemos comparar cómo nos quedó. Vanessa, Sergio, Sebastián, Sergio otra vez, Sebastián, Sara, Pablo, Nicolás, Mateo, Malcolm, David, Daniel y Alex Gabriel. Y pues podemos ver que aquí sí nos quedó así. Vanessa, Sergio, Sergio Andrés. Y este sería el código de ordenamiento de burbuja, es uno de los más sencillos como para iniciar en la programación. Eso sería todo. Gracias. Y para terminar, el método merge sort. ¿Cómo funciona?
El algoritmo de ordenamiento por mezcla es un algoritmo de ordenamiento externo estable basado en la técnica divide y vencerás. La idea de los algoritmos de ordenación por mezcla es dividir la matriz por la mitad de una y otra vez hasta que cada pieza tenga un solo elemento de longitud. Luego esos elementos se vuelven a juntar en orden de clasificación. Ahora vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo funciona? Toma estos dos números, 65 y 4. Luego estos dos, 48 y 6. Luego estos dos, 4 y 12. Luego los divide en un solo número. Ya no es un arreglo de 6, ahora es un arreglo, ahora son 3 arreglos de 2 para dividirlo en 6 arreglos de 1. Perdón. 65, 4, 48, 6, 4 y 12. Con el fin de mezclarlos en un solo arreglo nuevamente de manera ordenada. En este caso, el primer número es 4, el segundo sería 4, el tercero 6, el cuarto 12, el quinto 48 y el último 65. Este método es un poco más complejo que los anteriores, pero de todas maneras cumple su función y con esto terminaríamos el método de merge sort. Y este fue nuestro trabajo, muchachos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Y espero que nuestro video haya ayudado a entender un poco más este tema. Gracias.